Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo Dra. Alka Jaspal e imparto clases de la literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la famosa obra medieval, La Celestina. En La Celestina se juntan en equilibrio admirable el mundo medieval y el renacentista, por una parte, y la tendencia culta y la popular por otra. Desde su aparición ha planteado varios y difíciles problemas en torno a la composición del libro, sobre el autor y la extensión de la misma, ninguno de los cuales puede tenerse todavía por resuelto. En cuanto a los temas, el motor de la acción es el amor y la pasión, pero se trata de un amor trágico. La estructura de la Celestina está montada sobre el contraste de amor y muerte, y la comicidad de la misma muerte. La influencia de la Celestina en la literatura posterior es amplísima. En el siglo XV se cierra con la aparición de una de las obras cumbres de la literatura al que acabamos de aludir, la llamada Celestina. Es una época en que el humanismo ya está en plena vigencia, lo cual también influye en la obra de Fernando de Rojas, su autor. De Italia han llegado nuevas ideas, la nueva estética que luego se plasmará definitivamente en la época del emperador. Es una obra que desde su aparición ha planteado varios y difíciles problemas en torno a la composición del libro, sobre el autor y la extensión de la misma, ninguno de los cuales puede tenerse todavía por resuelto. La obra nos ha llegado en dos versiones principales. La primera, titulada Comedia de Calisto y Melibea, de 16 actos, y una segunda, Tragicomedia de Calisto y Melibea, en 21 actos. Las primeras ediciones, hasta que la Celestina adquiere su forma definitiva de 21 actos, se concretan en tres estados bien definidos. Al primero corresponde la edición considerada como princeps, impresa, al parecer, en Burgos por Fadrique de Basilea en el año 1499, de la cual se conoce un ejemplar único, falto de hojas al principio y al final. Carece de título y comienza con el argumento del acto primero. En esta versión de la obra todavía no se da noticia del autor. El segundo estado lo constituyen las ediciones del año 1500 de Toledo y del 1501, la edición de Sevilla, conservadas también en ejemplares únicos, las cuales contienen una carta de el autor a su amigo, que son 11 octavas acrósticas de arte mayor que cuentan el argumento de la obra, los 16 actos con sus argumentos, y unas coplas del corrector Alonso de Proaza que explican cómo debe leerse el acróstico y dan el lugar y la fecha de impresión. El tercer estado lo representan las 5 ediciones del año 1502 de Salamanca, Toledo y 3 de Sevilla. Estas llevan ya el nombre definitivo de Tragicomedia de Calisto y Melibea. En todas ellas se intercalan algunos nuevos pasajes y se suprimen otros, y se agregan con el nombre de Tratado de Centurio 5 actos más, pero no al final, sino a continuación del capítulo 14. El libro de la Celestina, tal y como hoy lo conocemos, contiene una carta del autor a un amigo.
en octavas acrósticas, un prólogo, la obra propiamente dicha, compuesta por el argumento y los 21 actos con sus argumentos, 3 octavas explicando el propósito de la obra y finalmente las coplas del corrector. Estos, al unir la primera letra de cada uno, dicen así: el bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. Por su parte, el primer acto es anónimo. De Fernando de Rojas se puede afirmar que era bachiller en leyes, nacido en la Puebla de Montalbán, provincia de Toledo, hacia 1475. Poseyó una importante biblioteca. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde la tradición clásica siempre tuvo una enorme acogida. En el año 1517 se estableció en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, donde ejerció por breve tiempo el cargo de alcalde mayor. Era judío converso, por su letrado al bachiller Fernando de Rojas, su yerno vecino de Talavera, que es converso. Rojas murió el 3 de abril del año 1541. El argumento de la obra La Celestina es muy interesante. Calisto, un joven noble, apuesto y de preclaro ingenio, penetra persiguiendo a su halcón perdido en la huerta donde se halla a Melibea, de quien queda profundamente enamorado. Ante el rechazo de ésta y aconsejado por su criado Sempronio, decide encomendar su cuidado a Celestina para lograr por medio de ella el amor de Melibea. La alcahueta consigue mediante artimañas, una filocaptio, etc., que Melibea se enamore de Calisto. Los criados de éste intentan explotar en beneficio propio la pasión de su amo, que había prometido una cadena de oro a Celestina si lograba con su ayuda enamorar a Melibea. Cuando esto sucede, los criados reclaman su parte y ante la negativa de Celestina la matan. Son apresados y ejecutados por la justicia, de lo que Calisto tiene noticia al día siguiente. Concierta una entrevista nocturna con Melibea. Sube por una escalera de cuerda. De pronto un estruendo alerta a los enamorados y cuando Calisto salta a la tapia para ver qué ocurre, se cae y muere trágicamente. Ante la muerte de su amado, Melibea sube a una torre y se arroja desde ella tras declarar las causas del suicidio a su padre. Termina la obra con el llanto y unas reflexiones morales de Pleberio, el padre de Melibea. Como señala el esquema, el motor de la acción es el amor o pasión, pero se trata del amor trágico. La estructura de la Celestina está montada sobre el contraste de amor y muerte. El acto 12 es fundamental. Es el momento en que cambia el movimiento de la obra. El amor y la muerte se aunan aquí en un mismo acto, en síntesis estructural perfecta. El primer encuentro de amor de Calisto y Melibea, y en la primera muerte, la de Celestina, la segunda parte de la línea descendente, se inicia en el acto 12, con el asesinato de la Celestina a manos de Sempronio y Pármeno. La muerte ya anunciada varias veces en la primera parte va a convertirse a partir de ahora un motor de la acción. Tras la muerte de Celestina, Tristán y Sosia comunican el ajusticiamiento de Sempronio y Pármeno en el acto 13. En el 19, única noche de amor completo, muere Calisto. En el 20, el suicidio de Melibea.
último eslabón de la cadena Celestina, criados, Calisto, Melibea. Pero la muerte también está presente en otros actos, por ejemplo, en el 15, 17, 18, con los planes de venganza de las muchachas de Celestina, y sobre todo en el 21, con el planto de Pleberio, que cierra la obra confirmando el triunfo de la muerte sobre el amor por la fuerza del destino. El macroespacio de la obra es evidentemente urbano, que se va configurando a través de los diálogos de los personajes con sus calles, plazas, iglesias, dando incluso nombres concretos. Se han barajado los nombres de algunas ciudades como marco espacial de la obra, pero no existen referencias suficientes e inequívocas al respecto, con lo que se asume que Rojas creó como marco una ciudad arquetípica. Hay muchos escenarios que cambian rápidamente, pasando de un lugar a otro, llegando incluso a simultanearse dos espacios. Por ejemplo, en el acto 12 se simultánea el diálogo de Calisto y Melibea con el de Pármeno y Sempronio. En cuanto al microespacio, resalta la domesticidad. La acción principal tiene lugar en 3 casas, la de Melibea, la de Calisto y la de Celestina. Es de destacar la función principal del huerto de Melibea, en lo que supone la primera dramatización de la naturaleza en la literatura española. Es el locus amoenus. El espacio es, en fin, vital, dinámico, múltiple y hasta simultáneo. En cuanto a los personajes, la Celestina es una obra única, aunque Calisto y Melibea aparecen como protagonistas. Es la Celestina la que señorea la obra entera. Este es el hecho que justifica el cambio de título. Es sin duda el personaje mejor logrado y a la vez el más complejo de los personajes creados por Rojas. Sobre este personaje se han cargado todos los calificativos imaginables hasta el demoníaco. Y Celestina no es un personaje demoníaco, sino humano, en el sentido de que su existencia solo es posible porque existe una sociedad urbana que de alguna manera la necesita. Es un personaje que vive del vicio y de las bajas pasiones de los demás, y todo esto lo aprovecha en beneficio propio, pero sin los vicios y miserias morales de la ciudad Celestina no sería posible. Lo que sí hace Celestina es servirse de todas las artes, desde la hechicería, el filocactio, hasta las más deshonrosas labores para lograr su propósito, el enriquecerse, porque la gran pasión de Celestina es el dinero. La avaricia es la que la lleva a pervertir a los criados de Calisto. Por eso, no se detiene ante nada ni le importan los medios. Sus conocimientos de la naturaleza humana, el engaño, la falsedad, la pretendida compasión, el cinismo y la ironía, la hechicería y sobre todo su inmensa experiencia, todo lo pone al servicio de su gran pasión, que no es la lujuria, sino su deseo por el dinero. Celestina ha pasado a la posteridad como la encarnación de la moral sin escrúpulos, puramente utilitaria, para lo que todo es lícito, si es en provecho propio. No repara en medios para lograr sus objetivos, y el proceso de perversión al que somete a los criados de Calisto
es algo cercano a lo demoníaco. Ella ama su oficio y lo realiza con el interés de un profesional, como otros realizan el suyo. Para ella, el amor es una fuente de vida que la naturaleza proporciona y, por lo tanto, es bueno, obra de Dios. Por su parte, Pármeno, uno de los criados de Calisto, en la descripción que de ella hace, dice que en todas partes está y todos la solicitan. Calisto se caracteriza por el halcón perdido, que aparece al principio de la obra indicando ya su destino. Es un mozo noble y de notable ingenio. No posee la firmeza y determinación de Melibea. Es voluble, impresionable, fácil al desánimo y la exaltación más apasionada. Los dos rasgos más sobresalientes de este nuevo amador son, por un lado, su total enamoramiento es un poseso del amor, lo cual le hace andar completamente abstraído en ocasiones como un sonámbulo, y por otro, su egoísmo y su inseguridad. El enamoramiento le lleva a las alabanzas más incontenibles y a veces sofisticadas de Melibea. Cae así en los esquematismos del amor cortés y en las exageraciones propias de los amantes, fruto no de la razón, sino del corazón. Encarna el amor ciego, la pasión desatada, pasión que le esclaviza hasta convertirle en un personaje trágico. Las reglas del amor cortés exigían, primero, secreto, después el respeto devoto a la dama y la distancia. Calisto quiere eliminar cuanto antes esta distancia. Es un obseso ridículo, un personaje cómico que se equivoca a menudo, hasta tal punto que incluso su muerte se presenta de manera cómica, cuando al caer de la tapia sus sesos quedan esparcidos como si estuviesen secos. Además, es una muerte nada caballeresca. Otro rasgo de este personaje es su inseguridad. Es tan inseguro que llega incluso a perder protagonismo a favor de Celestina y de sus criados, quienes de esta manera se agigantan como personajes imprescindibles en la obra. La pasión de Calisto le lleva a un profundo egoísmo. A Celestina y a los criados se los gana mediante riquezas y adulaciones, y cuando le llega la noticia de que han muerto, su dolor parece inicialmente sincero, pero enseguida se apresura a justificar su muerte. A Calisto solo le importa la consecución de sus deseos, por eso morirá víctima de ellos. El retrato que Calisto hace de Melibea podrá hacernos pensar que estamos ante un tipo de mujer estandarizada con resabios de dama del amor cortés y con rasgos de la nueva estética renacentista. Y efectivamente, nos hallamos ante un retrato estereotipo, ante un ideal femenino de belleza que es común al final de la Edad Media y a todo el Renacimiento. Un retrato que tiene más de ideal y de sueño que de real, pero como persona es diferente. Melibea es ya profundamente individual, sabe actuar de modo práctico y directo, buscando aquello que anhela. Melibea no es la joven cuya voluntad aparece ligada a la de los padres. No dudará en engañarlos, en fingir, en pasar ella sola a la acción para satisfacerse. Ella representa en la literatura española la primera gran incorporación del individualismo de la persona defendido por el Renacimiento. Melibea enamorada ya no se detendrá ante nada. Pactará con la vieja, engañará a su madre y se entregará a Calisto. Cede a su pasión.
No le importan la educación, el recuerdo de sus padres, ni tiene escrúpulos que la atormenten. Es una mujer enérgica, apasionada e incluso arrogante, porque lo exige su pasión. Pero la fatalidad o el destino acabarán con cualquier tipo de apasionamiento. Entra, por tanto, en la concepción moderna de la mujer, en posesión de una belleza idealizada, propia del Renacimiento, afirma, sin embargo, a lo largo de la obra su poderosa individualidad, su fuerza y su pasión. No se puede olvidar a los padres de Melibea, a Lisa y Pleberio, padres que tienen más importancia social que dramática. Son el reflejo de un matrimonio burgués, convencional y orgulloso de su hija, confiado en su inocencia. Alisa es autoritaria, pagada de su posición e ignorante en todo lo que se refiere a su hija. Pleberio es padre amoroso y preocupado por la seguridad económica de su hija, de la que, en definitiva, también lo desconoce todo. Los criados de Calisto y las pupilas de Celestina están trazadas con innegable maestría y originalidad. Son personajes enteros y no simples y fieles servidores. Pármeno, Sempronio, Elisa, Areusa representan la incorporación al teatro de toda una realidad social, el mundo bajo de los criados y las prostitutas, propio del ambiente de la gran ciudad. Sus intereses, conflictos, van parejos a los de los personajes de alto rango. En la tragedia clásica solo intervenían reyes, héroes, quiere decir el mundo de la nobleza, e incluso dioses. Sin embargo, en la obra de Rojas, las gentes del pueblo entran a formar parte de la trama trágica, lo cual es una característica de la comedia humanística. Fernando de Rojas supo captar la crisis social del siglo XV, señalando la situación socioeconómica del asalariado. El resultado ha sido que con una audacia literaria inesperada ha hecho intervenir en su obra a los criados y a las prostitutas como si se tratasen de personajes altos socialmente. Cada uno de estos personajes constituye un mundo con sus problemas, preocupaciones y miserias, cosa que no se dio ni en el teatro anterior ni en el inmediatamente posterior, en el que el criado no es más que un intérprete de la voluntad del Señor. En la Celestina, en cambio, estos mismos criados deciden, ponen condiciones, exigen y a la vez son piezas claves sin la cual es inconcebible la marcha de la obra, hasta el punto de que cuando Pármeno y Sempronio han muerto, aparecen suplidos inmediatamente por Socia y Tristán. Los criados de la Celestina tienen su pequeño drama íntimo y su gran pasión, el interés y la avaricia. Todo cuanto hacen es arrastrados por el interés y el ansia de medrar. Los criados de la Celestina son un reflejo de esa crisis social que vimos anteriormente y que llevó al criado al cierto grado de rencor y desprecio hacia el Señor. Aunque el carácter de la obra dramática de la Celestina aparece imponerse sin dificultad debido a su estructura y a la total ausencia de la parte narrativa, el género literario a que pertenece ha sido objeto de diversas estimaciones basadas sobre todo en el hecho de su gran longitud y de su peculiar utilización del tiempo, que hace pensar en formas novelescas. Es innegable el carácter dramático de la obra, pero es que la tragicomedia de Calisto y Melibea no fue escrita para ser representada, sino para ser leída, característica que enlaza con la comedia humanística, género en que se inspira la obra de Fernando de Rojas. Este género fue creado por Petrarca y se caracterizaba por el argumento simple, pero de desarrollo largo y su interés por los sectores pobres de la sociedad. Otra característica era el diálogo variado que se estaba
escrito en latín. En la Celestina se aunan en un equilibrio admirable el mundo medieval y el renacentista por una parte y la tendencia culta y la popular por otra. Esto determinará en gran medida su lenguaje y estilo. Se pueden distinguir un lenguaje culto y latinizante, cargado de artificios, y un habla popular lleno de refranes, de expresiones vivaces. Sin embargo, la separación no es nítida. El uso de los diferentes registros del lenguaje no corresponde de forma absoluta a los estamentos sociales distintos, señores y plebeyos, sino que se entrecruzan ambas tendencias, dependiendo no solo del emisor, sino también del interlocutor y del asunto tratado. El estilo elevado representa una cierta moderación. Encontramos consonancias, amplificaciones, latinismos léxicos y sintácticos. La abundancia de sentencias y alusiones históricas y mitológicas también están presentes. También el lenguaje popular, tan rico en esta obra, está sujeto a cierta mesura. Es prudente el uso de los modismos, del hambre, y no hay dialectismos y de formas de ambientación local que le hubieran proporcionado fáciles elementos de comicidad y colorismo. En cambio, hay gran abundancia de refranes. Se manifiestan en la Celestina la técnica del diálogo, monólogos, caracterizadores y ambientadores. Esta obra, claro está, tuvo mucha influencia en la literatura posterior. Desde el principio fue objeto de continuaciones como la Segunda Celestina, de Feliciano de Silva, en otras obras, por ejemplo, de Lope de Vega, como la Dorotea, el Anzuelo de Fenisa. También la tuvo presente en el autor de la Lozana andaluza y el género de la novela picaresca. Fue traducida durante el siglo XVI al italiano, alemán, francés y holandés. Aunque se ha intentado en reiteradas ocasiones su adaptación a la escena, no ha tenido demasiado éxito. El propio lenguaje ha dado entrada en el léxico a términos como celestinar y celestinesco. La figura de intermediario en las relaciones amorosas, universal y eterna, ha quedado para siempre cristalizada en este personaje de Rojas. Muchas gracias.